Atención, futuras y futuros estudiantes. La Universidad de Santiago de Chile te invita a ser parte del proceso de admisión 2025. Con 72 carreras de pregrado, becas, beneficios y servicios, esta es tu oportunidad para asegurar un futuro lleno de posibilidades. Explora las distintas vías de ingreso y postula en la USACH. Para más información, visita www.admisión.usach.cl. Tu futuro empieza aquí. En la USACH, atrévete. Finalcae nace el FES. Con la presentación de este proyecto de ley surgen muchísimas preguntas que hoy intentaremos aclarar en el Chile que viene. Sean todas y todos bienvenidos a esta nueva conversación, esperemos lo más didáctica y constructiva posible, con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana. Subsecretario, bienvenido, ¿cómo está? Hola Ignacio, un gusto estar acá junto a ustedes. Sacó aplauso el subsecretario. Oiga, subsecretario, partamos un poquito con la historia antes de poder revisar el momento actual que se comienza a vivir con el proceso legislativo, ¿no?, de este nuevo proyecto. Su evaluación personal del CAE con todas las luces y sombras que trajo este sistema desde su implementación. Bueno, como lo ha dicho el gobierno, el crédito con aval del Estado cumplió un ciclo, fue una política que permitió la expansión de la educación superior y fue una expansión mucho más acelerada incluso de lo que este mismo sistema se pensó al momento de su diseño. Y siempre cuando una persona ingresa a la educación superior, incluso aunque quede a veces con una mochila de deudas, por supuesto la educación en sí misma siempre es un proceso emancipador. Y en ese sentido, la expansión de la educación superior cumple un papel progresivo en la sociedad chilena, ¿no? Ahora, eso no puede llevarnos a desconocer que los efectos de una masificación inorgánica o sin los controles y regulaciones adecuadas terminó con una generación completa de jóvenes, de personas que no encontraron necesariamente el empleo que buscaron, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando tú no tienes regulación, algunos mercados laborales pueden saturarse. Y por lo tanto gente que hizo la pega, digamos, que sacó su título, que se esforzó con mucho, digamos que puso mucho impulso en esto, luego va a buscar un empleo y se da cuenta que no tiene espacio laboral. Y no es culpa de ellos. Y eso es muy importante. Y luego se enfrenta a una deuda que, producto de que no tiene el trabajo que esperaba, no puede saldar. Para darte un dato, el 56% de los deudores en etapa de pago del CAE gana menos de 750.000 pesos al mes, según impuestos internos, ¿no? Entonces, ¿es progresivo el crecimiento de la educación superior? Por supuesto, pero tuvo consecuencias no esperadas y esas consecuencias tenemos que enfrentarlas haciendo reformas estructurales. Una de ellas, en la que vamos a hablar hoy día, me imagino, tiene que ver con el financiamiento, con terminar con el CAE y tener un nuevo sistema de financiamiento, pero no es la única. También vamos a hacer reformas de naturaleza académica que van a buscar tener carreras más flexibles, ojalá en titulaciones más prontas, porque nos demoramos demasiado, y lo que vamos a hablar ahora, sin deudas bancarias, con más alivio económico para las personas, porque educación no puede significar un esfuerzo económico de las familias mientras estudiamos, tiene que significar un esfuerzo académico, y por eso luchamos muchos años, y hoy día desde el gobierno empujamos esta transformación. Subsecretario, usted que fue parte de las movilizaciones del año 2001, ese llamado mochilazo, ¿no? ¿Está usted conforme con lo que se pedía en aquella época y lo que está presentando el gobierno hoy? Es decir, la transformación o la adaptación de las demandas de aquel entonces con lo que se concreta hoy. Bueno, yo no era estudiante secundario en la época del mochilazo del 2001, sí participé del proceso y estuve muy cerca siempre del movimiento estudiantil. Y mire, lo que yo le diría, nosotros fuimos una generación y somos una generación, no solo fuimos, lo que pasa es que antes éramos más jovencitos y teníamos más pelo también, el que planteó una cosa que creo que es muy simple y creo que también expresa un sentimiento de la sociedad, que los derechos sociales no pueden estar vinculados a tu capacidad de pago y que tú tienes derecho a tener educación sin que importe el tamaño de tu billetera y que son cosas distintas y que cuando se trata de educación tienen que mandar las ideas, no si tú tienes o no tienes plata. Ese sencillo hecho nos llevó a luchar y significó, por ejemplo, avanzar en un momento en el pase escolar, ¿no? Que antes era un beneficio, entre comillas, que entregaban los transportistas y que hoy día es un derecho, una tarjeta nacional estudiantil. Nos llevó a luchar por la gratuidad y aunque tuviésemos críticas a la política de gratuidad, toda política siempre es perfectible, lo cierto es que hoy día 600.000 personas estudian gratis en Chile, más o menos, ¿no?
Y hoy día damos otro paso, terminando con el CAE y aliviándole la vida a las personas. Entonces creo que vamos avanzando en transformaciones que deben ser sostenibles en el tiempo y deben apuntar a una mejor educación también, no solo para aliviar la carga a las personas, sino también para que la educación sea un factor en el desarrollo del país, porque Chile no va a resolver sus problemas si no se transforma en un país desarrollado, lo que significa crear más riqueza, lo que significa distribuir mejor la riqueza a lo largo de todo el territorio nacional, y eso se hace con conocimiento especializado. Ya no nos sirven las recetas del crecimiento económico que sirvieron en su momento, ¿no? Ya no se pueden aplicar. Hoy día requerimos una modernización de nuestra estructura productiva y para eso estamos empujando estos cambios. Entonces, siento que vamos avanzando, no significa que sea fácil, no significa que sea perfecto, pero siento que ha tenido sentido en virtud de esta trayectoria, no solo mía, de muchos compañeros y compañeras y de vidas completas, ¿no? Que ha tenido sentido y que nos obliga a seguir pensando en el mañana, porque nuestra generación va a tener hijos y qué país le vamos a legar a esos hijos. Nos gustaría un país sin deudas bancarias por estudiar, un país con derechos sociales y un país desarrollado para que puedan ser más felices, que al final es lo que importa. Oiga, subsecretario, bueno, vamos ya a lo concreto. ¿Cuáles son los ejes centrales del FES y que son fundamentales que podamos entender quienes están viendo este programa en casa? Bueno, partamos, tiene dos temas el proyecto, ¿no? Primero, un nuevo sistema de financiamiento, luego un programa, un plan de reorganización y condonación de la deuda. Partamos por lo primero, el nuevo sistema de financiamiento. Tú decías que había sido padre hace poco. Pensemos en los que vienen, ¿no? Para las personas del 60% menor ingreso de Chile tenemos una política de gratuidad. Eso significa que se estudia gratis. Y eso es un tremendo avance, es muy importante. Y luego, ¿qué pasa con la clase media que no accede a ese beneficio? Hoy día tienes que ir al CAE, tienes que ir a distintos instrumentos de deuda. Vamos a simplificar el esquema. Y le vamos a decir a las personas, si ustedes quieren pagar la educación, pueden hacerlo. Pero si lo desean, pueden adscribir al FES, que es un nuevo instrumento de financiamiento, en el cual la mayoría de los casos tú no vas a pagar mientras estás estudiando. O sea, puedes estudiar tranquilo. Hay una excepción para el 10% mayores ingresos, que las instituciones de educación superior van a estar habilitadas, aunque no obligadas, a establecer cobros por encima de la ser regulados en una proporción que estimen razonable, ¿no? Pero para la gran mayoría se va a estudiar de manera gratuita, sin pagar matrícula, sin pagar arancel. Y después de un año que tú finalices tus estudios, tú empiezas a retribuir una cantidad de tiempo proporcional al tiempo que estudiaste, que son 2 años por semestre cursado, con un límite de 20 años, y retribuyes una cantidad de tiempo finita y conocida. Es decir, si, digamos, hay algunos años que no estás trabajando y no puedes retribuir, no importa. En esos años no se te cobra y si de 20 años pudiste retribuir, hubo 5 años que no trabajaste, retribuyes 15 años solamente. Es decir, se adapta a la trayectoria vital de las personas. Paréntesis y duda ya que me lo plantea. El plazo máximo de pago usted me indica que es de 20 años. 20 años. Cuotas sí. mensuales. ¿Qué ocurre después de esas 2 décadas? ¿Se deshace acaso la deuda? Se acaba tu obligación. Es que no, en estricto rigor no es una deuda, pero se acaba tu obligación de retribución. Por lo tanto, voy a hacer un esquema muy sencillo. Supongamos que tú estudiaste a los 18 años, saliste a los 23, empezaste a retribuir a los 25, 26 años, ya cuando tú tienes 46, o sea, cuando ya tus hijos tienen 20 y tantos, tú te olvidas del problema de la educación. ¿Y por qué esto va enlazado a otra cosa, que es el copago? Y el fin del copago para la gran mayoría de los casos. Porque, por ejemplo, en el caso tuyo, que tú decías que fuiste papá hace poco, las familias de clase media no solo hacen que sus hijos se endeuden en el CAE, sino que también pagan un copago muy alto. Entonces, cuando tú tienes 45, 46 años, ya no estás preocupado solo que tu hijo no se endeude, sino de los 200, 300 mil pesos a veces que tienes que desembolsar por la educación de tus hijos. Y con este proyecto eso se alivia fundamentalmente y por lo tanto le decimos a las familias que esos recursos se tienen que, de las familias, pueden destinarse a otros fines, dado que la educación es una responsabilidad pública y tenemos que tener un sistema también de financiamiento público para ello. Otra cosa importante es que el tamaño de tu contribución, porque ¿cuánto yo voy a retribuir? La gente se pregunta, ¿cuánto va a ser la cuota? Eso va a variar respecto a tu trayectoria, va a tener un máximo, que es el 7% de tus ingresos para la mayoría de los casos y de un 8% para las personas que ganan más de 3 millones. Pero la cuota no siempre es 7. Por ejemplo, si un mes tú generaste ingresos por 600 mil pesos, tu retribución son hoy día 13.500 pesos, por ejemplo. Si tú ganas menos que el tramo exento, que son 500 mil pesos, que es el salario mínimo,
tú no retribuyes. Entonces el sistema se va adaptando a tu vida. Es flexible. Es flexible y no implica una deuda previa. O sea, por ejemplo, si una persona no ejerce laboralmente, no retribuye. Y también está el caso que una persona que le va muy bien en la vida y tiene altos ingresos, retribuye más. Por supuesto, porque esto es un sistema progresivo. Quienes tienen más, aportan más. Quienes tienen menos, aportan menos. Va siendo flexible, no genera una deuda, no es ni un crédito ni un impuesto. El término técnico es un fondo revolvente, con una obligación de retribución. Yo estoy obligado a retribuir un fondo para que los demás, en este caso para que sus propios hijos, luego puedan estudiar. Hay una preocupación evidente por la familia, me lo ha dicho acá, lo dijo también el presidente y también lo dijo en entrevista Ignacio Sánchez, el rector de la Universidad Católica, declarando: está bien preocuparse de las familias, pero esto no puede ser a expensas de la sustentabilidad financiera de las instituciones. ¿Qué responde usted a las universidades que ven con temor el anuncio de este proyecto de ley? Mire, yo no usaría la palabra temor, ¿eh? Yo creo que es importante que Chile dé un debate sobre financiamiento y decir que para la educación superior estamos en tiempos de cambio. Tuvimos un sistema de educación superior que creció muy aceleradamente en matrícula, prácticamente duplicó su matrícula en poco tiempo, y también esto es importante, aumentó los aranceles, la tarifa, el precio, un 30% por encima de la inflación. En una década, un 30% por encima del IPC. ¿Ya? Eso significa que la estructura de financiamiento de la educación superior, en general, son los aranceles de pregrado. Para que Chile dé un salto al desarrollo, y entre otras cosas, la propia Universidad Católica, que lidera y que dirige el rector Sánchez, se proyecten a los próximos 50 años, en ningún caso eso depende de los aranceles de pregrado. Lo pague el Estado o lo paguen las familias. Supongamos, ¿no?, que tal como planteó el rector Sánchez, nosotros dijéramos, ok, esta posibilidad de copago excepcional que hay en el 10º decil se trasladara al 9º, 8º y 7º, en distintas proporciones. Eso podría efectivamente llevar un poquito más de recursos a la institución de educación superior, pero ¿nos va a permitir eso desarrollarnos como país en ciencia y tecnología? La respuesta es que no. Lo cierto es que la etapa en que la educación superior crecía a través de los aranceles de pregrado, ya tocó su techo, no solo por el monto que pagan las familias. Chile es uno de los países que tiene aranceles más altos. Y yo sé que la Universidad Católica es una universidad de excelente calidad, y la Universidad de Chile y muchas, tenemos universidades realmente que son referentes incluso a nivel mundial y latinoamericano. Pero para llevarlas al futuro, no nos bastan los aranceles de pregrado, ni los pague el Estado o lo pague las familias. Necesitamos un paso adelante en modernización y en financiamiento para la ciencia, la investigación, la complejidad en general que se le denomina educación superior. Y en eso nuestro gobierno está avanzando, ha creado instrumentos de financiamiento y tenemos que comprometernos en avanzar también en esa dirección. Por lo tanto, lo que yo le diría al rector y a los rectores en general es que vamos a discutir en el Parlamento condiciones y siempre estamos disponibles a escuchar. Nos interesa cuidar el desarrollo, cuidar la estabilidad de la familia, pero también vamos a discutir en otros proyectos la modernización de la educación superior y en otras alternativas, por ejemplo, a través del Ministerio de Ciencia, los fondos requeridos para el desarrollo de la investigación científica en otros proyectos. Fíjate que acá vamos a presentar este proyecto, pero después vamos a presentar otras iniciativas donde vamos a poder abordar esas materias y que el legado del presidente Boric sea tanto mayor estabilidad para las familias como también un nuevo ciclo de crecimiento para la educación superior, para que la propia Universidad Católica ya no piense solo en estar entre las 100 mejores del mundo, que entró en un ranking ahora, sino en las 50 mejores del mundo. Y eso no lo vamos a hacer con los bolsillos de la clase media. Respecto del plan de reorganización y condonación, ¿cómo podrán los estudiantes acceder a esto y cuáles son justamente los niveles de condonación? Bueno, pasamos al punto ahora de la gente que hoy día es deudora. Mire, primero decir que toda la gente va a tener una cuota más baja que la que tiene hoy día, en cualquier escenario. Eso es importante. O sea, esto va a beneficiar y hay una condonación que es inicial y basal a todos, ¿no? A todos y todas. Ahora, ese monto puede variar. Llega en un tope a 120 UF, puede partir en 20 UF, se mueve entre medio a través de qué variable, de si estás al día, cuánto tiempo llevas pagando, cuántas cuotas llevas pagadas de tu total de cuotas, y si ocurre esta situación de que no lograste tener un título, es decir, que cargas con una deuda de una carrera que ni siquiera pudiste finalizar por diferentes razones. Una vez que se ejecuta esa primera parte de la condonación, tú tienes la opción del prepago. Si tu saldo de deuda, por ejemplo, es 1 millón, o sea, después del primer descuento, y tú quieres
puedes pagar el 75%, el 25% restante se te condona y quedas sin obligación de pago posterior. ¿Es realista pensar en ese 75%? Se lo planteo, ¿no? Cifras que usted mismo había puesto acá sobre la mesa, entendiendo el promedio de deuda educativa en Chile por el CAE, entendiendo también los ingresos por debajo de los 750.000 pesos, estas cifras del año 2022. ¿Se puede aspirar a ese 75%? Mire, lo que pasa es que esto es una opción para gente que esté cerca de finalizar su deuda, ¿no? En el último tramo. Esto es una opción. Tú puedes tomarla o no tomarla. Luego llega el componente progresivo, que es, desde el punto de vista cuantitativo, el más importante, ¿no? ¿Y cómo funciona el componente progresivo? Una vez que se hacen los descuentos, supongamos que tu cuota eran 80.000 pesos, supongamos que en la primera descuento te quedó en 60. Tú tienes, ya, tu cuota bajó a 60.000 pesos, pero hoy día tú estás ganando 600.000. Como pasa con muchos deudores CAE. De hecho, si aplicásemos esto a los salarios del 2022, que es el dato que tenemos por la operación renta 2023, ¿no? Correcto. Por supuesto, cuando esto sea ley, salga en el diario oficial, vamos a aplicarlo con los salarios de ese momento, pero si uno hiciera el ejercicio simplemente demostrativo, ¿no? de aplicarlo a los salarios del 2022, vería que el 40% de los actuales deudores estarían dentro del tramo exento. El 40%. Es decir, estamos hablando de más de 300.000 personas, o sea, estarían dentro del tramo exento sin obligación de pago. Y es muy importante porque esa cuota, si tú estás debajo del tramo exento, te toca tu cuota, no es que esa cuota se acumule al futuro, esa cuota se condona. ¿Qué pasa con las personas que dejaron de pagar los créditos? Pero antes de entrar a eso, íbamos en el ejemplo de una persona que tenía 60.000 pesos de cuota, pero está ganando 600.000. Eso es el ingreso que recibe. Esa persona, por los 600.000, su tramo de contribución serían 13.500 pesos. Entonces, la diferencia entre 60 y 13.500 se condona. Entonces, esa persona al final del día termina retribuyendo 13.500 pesos. Correcto. En lugar de 60. Y todo eso se va condonando. Si esa persona, por supuesto, después incrementa su ingreso, empieza a retribuir más. Si deja de trabajar o no percibe ingresos formalmente, deja de retribuir. Entonces, es un sistema que se adapta a las trayectorias de vida y que en cualquier caso tú vas a pagar menos que tu cuota original, digamos. Y por eso nos parece importante señalar esto. Si uno sumase, por ejemplo, la gente que gana, según el año 2000, o sea, el dato del año 2022, está dentro del tramo exento y gente con cuotas bajas que no superan el 5% de los ingresos, uno tiene a más de la mitad de los deudores. Entonces, nos parece importante, y creo que eso sí es contundente, que eso cubre la situación que tú y yo anticipo que me va a preguntar, que es por los morosos. Exacto. Si una persona está morosa porque de verdad no pudo enfrentar la situación, esto lo va a ayudar y lo va a ayudar mucho. Detengámonos en los morosos, las personas que por diversas razones no pudieron pagar, por ejemplo, los créditos. ¿Qué pasa con ellos en este nuevo sistema? Bueno, supongamos que una persona estuvo morosa y se le ejecutó la garantía. Es decir, ya no tiene una obligación con el banco, sino con el fisco, ¿no? Supongamos una persona que debía, no sé, por decirte 8 millones y dice no voy a pagar más, por distintas razones, ¿no? Después y dice, se ejecuta la garantía, el banco se lleva el 90% de esa deuda y por lo tanto queda el fisco en posesión de ese 90%, de esos 8 millones. El fisco a esa persona la pasa automáticamente al plan y le da la posibilidad a la persona de salirse. Si tú quieres, sale. Pero si tú te sales, no te puedo hacer valer todos estos beneficios. Y la tesorería, tal como ahora, tiene la posibilidad de hacer algún cobro contigo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros recomendamos a las personas? Que escriban al plan. Y si no, la tesorería va a tener que ir viendo caso a caso cómo recuperar esos dineros o parte de esos dineros, estableciéndose en la ley la posibilidad de que las personas firmen un plan de pagos, de manera más flexible para ver pormenorizadamente caso a caso. De fondo, ¿qué quiere decir esto? Queremos proteger a la gente que tiene más dificultades, pero si hay personas que tienen los ingresos para retribuir y que van a retribuir menos que lo que era su deuda original, en cualquier caso, nosotros creemos que sí deben hacerlo. ¿Por qué? Porque en este caso ya no van a estar retribuyendo un banco. Van a estar retribuyendo a un fondo revolvente del fisco para que sus hijos puedan estudiar, para que otras personas puedan estudiar. Ya no tiene que ver
con simplemente un banco, sino que tiene que ver con ese esfuerzo que hacemos como sociedad, y eso nos permite que el sistema sea lo más eficiente y financiable posible, ¿no? Y creemos que esa es algo que nos ha planteado distintas actorías, distintos actores políticos, y creemos que es justo y es necesario que las personas puedan, si es que pueden, y en la medida de sus posibilidades. Por eso hemos fijado tramos de retribución, y esa es la verdad. Entonces, hoy día sí creemos que las personas que pueden contribuir deben hacerlo. Subsecretario, hablemos de la morosidad en específico por tasas de interés. ¿Qué ocurre en estos casos de gente que ha pagado, pero debido al modelo bancario vinculado al CAE, ¿no?, las deudas no terminan? Hablemos de los beneficios tributarios que tendrían en específico estos casos. Mire, primero, cuando tú adhieres al plan, los descuentos te van a ir mermando tu deuda total y por lo tanto va a quedar en una mejor situación de tu deuda original. Por eso es que creemos que la alternativa más, más eficiente para las personas, más conveniente, es adherir al plan. Una vez que eso ocurre, como la retribución se adapta a tu trayectoria vital, tú no sabes si es que necesariamente vas a retribuir por el tiempo la totalidad de tu retribución. Por ejemplo, si tú te quedan X cuotas, pero hubo un tiempo en que tú no estuviste trabajando y se te condonaron esas X cuotas, al final del periodo tu retribución va a ser menor al total de la deuda que tú tenías inicialmente. Entonces es un tema muy adecuado. Si el tema de fondo es si la gente puede contribuir, ¿cuál es la razón para que no la haga? No lo haga. Nosotros pensamos que el tema no es a un banco, sino que es al fisco, que hay un bien social también. No solo se trata de como el compromiso individual de esa persona, sino también un bien social al conjunto de la sociedad. Luego también hay un beneficio tributario para los que sí pagaron. Y esto es importante porque esto salió en el debate prelegislativo. Los actores sociales y políticos nos lo preguntaban, bueno, ¿por qué no hacen un gesto a los que ya pagaron? Y lo vamos a hacer. Hay un beneficio tributario que va de 4 a 6 UF de exención tributaria por 20 años, si tú ya pagaste el CAE. Que eso puede llegar a ser incluso algo así como 230.000 pesos al año, ¿no? Durante 20 años. Es automático, no tienes que postular, simplemente... Sin letra chica. Sin letra chica, digamos. No, es que este proyecto nosotros hemos querido decir sus limitaciones explícitamente. No las vamos a tratar de ocultar. Somos conscientes de que no es una solución perfecta para todas las posiciones. Todos hemos tenido que ceder en este proceso. Pero queremos ser muy sinceros también y muy claros con la sociedad en esto. Este beneficio tributario para los que ya pagaron su CAE es automático, el Servicio de Impuesto Interno va a detectar cuando se produce esta situación e inmediatamente eso se va a reflejar en tu liquidación de salarial, o en tu retención de impuestos, y eso va a significar naturalmente un aumento en tus ingresos por la magnitud que he señalado, de 4 a 6 UF al año durante 20 años. Subsecretario, hablemos de las grandes cifras. Fue el ministro Mario Marcel el que ha remarcado que este es un proyecto responsable con las arcas fiscales, pero según datos del informe financiero de la DIPRES, el primer año del FES costaría al Estado 200 millones de dólares más que el CAE, y en 10 años aprox significaría un ahorro de 3.400 millones de dólares. ¿Cuánto cuesta esta política pública? ¿Cómo se explican estos 200 millones en su primer año? Lo que ocurre es que acá lo que tenemos que hacer es ver lo que se llama, y acá los contadores saben mucho de esto, el efecto neto. Porque por un lado vamos a tener gastos, pero por otro lado vamos a tener ingresos. Entonces, una cosa es cuánto cuesta el FES, que podemos dar el número, que es lo que tú señalas, digamos, y otra cosa es cuánto nos gastábamos en CAE y cuánto vamos a recuperar. Si uno combina todos esos factores, que es lo que está hacia el final del informe financiero que ha emanado el Ministerio de Hacienda, tenemos un gasto incremental bajo el primer año, que es de 14.000 millones de pesos, que son 14 millones de dólares, para ponerlo en dólares, que para simplemente un orden de magnitud, digamos, es menos de lo que recibe una universidad de tamaño medio por gratuidad. Es menos del 1% del gasto total en gratuidad que tiene nuestro país. Es decir, es un esfuerzo que está dentro de las posibilidades del Ministerio de Educación de poder hacer. Y después del año 1, o sea, ya desde el año 2, todo es ahorro. Todo es ahorro. Comparado a la situación de que no hiciéramos nada
y como se señalan en algunos, digamos, algunos planteamientos políticos, no hiciéramos una reforma al CAE, o sea, no nos metiéramos en este problema. El informe financiero del Ministerio de Hacienda considera que, proyectado este escenario a 10 años, el total de ahorro consiste en más de un punto del PIB, 3.400 o algo, 3.600 millones de dólares. Y yo quiero ser muy claro también con la ciudadanía y con los sectores de oposición. Nosotros dijimos que salir del CAE y condonar la deuda educativa, aunque sea de manera parcial, contemplando totalidad en algunos casos, que son los más de 70.000 que anunció el presidente de manera inicial, porque pueden haber más por el tramo exento, no solo no nos iba a costar más recursos, iba a ser más barato. Y lo dijimos siempre, y lo dijimos a todo evento. ¿Por qué? Y dice, pero ¿cómo van a condonar y va a salir más barato? Es que el CAE ya era muy ineficiente. Y lo dijo el ministro Marcel, no es que el CAE le saliera gratis al Estado. El CAE era muy ineficiente desde el punto de vista económico. Dicho esto, no va a ser el único elemento de modernización que vamos a empujar. Vamos a impulsar también un proceso de modernización académica. Y esto es muy importante, que nos va a llevar, esperamos en el futuro, a que nuestras tasas de titulación, a que nuestra titulación sea más corta en el tiempo. Porque hoy día estudiamos demasiado, mira, 6,3 años en promedio, demasiado. Pensamos tener carreras más flexibles, tener mayor componente online en el estudio. Anunciamos hace poco, por ejemplo, que los programas presenciales, casi un tercio, un 30% va a poder ser online, financiados por gratuidad. Entonces eso hace que ya la experiencia de estudiar no sea la misma. Entonces vamos a ir a un proceso de modernización económica, por decirlo de alguna manera, y también de modernización académica, y que va a ser más conveniente para el fisco. ¿Todas las carreras debiesen durar menos años? No todas necesariamente. Porque ahora, hablar de la duración de las carreras no es solo un tema económico, ni principalmente económico, tiene que ver con un problema académico. Porque en Chile tenemos la tradición de que en la licenciatura en la universidad, hablando de las universidades, también está el sector técnico profesional, que las carreras naturalmente son más cortas, ¿no? Pero las universidades, que es donde tenemos el problema de lo digamos, prolongado en el tiempo de nuestras carreras, las carreras a veces hacen un mejoral respecto de cómo venía la situación de los estudiantes al egreso de su enseñanza media. Claro, una especie de nivelación. Una nivelación. Y luego lo que hacen es que dentro del título profesional en Chile, por una cosa tradicional de nuestro sistema, vienen conocimientos y entrenamientos que en otros países del mundo son parte del posgrado, son parte del magíster. Entonces, ¿qué pasa? Le pasa, por ejemplo, a los profesionales. Esto pasa mucho que tú estudias tu carrera 5, 6, 7 años, porque la gente se demora más, y luego de tu bolsillo tienes que sacar plata para hacer un magíster, que lo haces en la noche, claro, donde vuelvas a hacer una tesis de 200 páginas con mucho esfuerzo. Entonces, ese proceso que le lleva 6, 7 años de pregrado y después 2 años de magíster, nosotros esperamos reorganizarlo. Y se puede dar de manera mucho más eficiente que lo que tenemos hoy día. Entonces vamos a trabajar en coordinación con la enseñanza media, tratando de que la relación entre educación superior y enseñanza media sea más articulada y, por ejemplo, podamos traer a los últimos 2 años de enseñanza media algunos de los entrenamientos que necesitamos de la educación superior y que se hacen en este mejoral, digamos, y luego algunas titulaciones, porque francamente a veces hacemos unas tesis que son propias de un magíster, es decir, si vas a escribir ya 300 páginas de una investigación en algunas carreras, bueno, eso puede ser propio de un posgrado que esté encadenado al pregrado, ¿no? Vamos a avanzar en esa dirección. Ahora, por supuesto, hay carreras que son como medicina y otras carreras que tienen sus propias lógicas, ¿no? Acá uno no puede ser mecánico y en este tiempo, digamos, y este proceso de cambio, de modernización académica, le toma a los países al menos una década. Va a ser un avance lento. Pero en su conjunto, si tú miras toda la película completa, ¿qué le podemos decir a los hijos de mañana? Estudiar carreras más pertinentes, más flexibles, ojalá en menos tiempo, vas a entrar y salir de la educación varias veces sin deuda bancaria. Y creemos que eso, en relación a lo que nos tocó vivir a nosotros, no sé, yo di la aptitud académica, es una situación mucho mejor que la que nosotros tuvimos. Y eso ameritó tanto el proceso de lucha que tú describías al inicio, como el esfuerzo en la transformación de estas políticas públicas que vienen también del gobierno de la expresidenta Bachelet, del Movimiento Social por la Educación y de lo que ha avanzado la política en la discusión parlamentaria y en las distintas propuestas de los distintos gobiernos. Sabemos que sin duda este es un proyecto estructural para el gobierno actual, promesa de campaña, sin ir más lejos, pero ha generado bastante ruido las críticas de la hija del expresidente Piñera, haciendo un comparativo de lo que en algún minuto el exmandatario intentó convertir en ley, ¿no? Y ha declarado: nos hubiésemos ahorrado
12 años. Se ha reflotado esto en redes sociales con mucha potencia. ¿Qué responde usted a las comparaciones que han surgido con las similitudes del proyecto presentado por Piñera el año 2012 y esto que presenta el gobierno del presidente Boric hoy? Bueno, primero señalar que y lo dijo el presidente de la República, ¿no?, que cuando un adversario reconoce similitudes, tiende puentes. Tiende puentes, y tender puentes es algo que nos ayuda a llegar a consensos, a dialogar. Dicho esto, se trata de propuestas muy distintas. La política del expresidente Sebastián Piñera no contemplaba una política contundente de condonación como la que nosotros estamos poniendo arriba de la mesa. Luego, el esquema del instrumento de crédito que él planteó era justamente un crédito, que no era un crédito bancario, pero era un crédito. ¿Qué significa eso? Que era un crédito que la gente le generaba una deuda comercial, porque, y esto también hay que decirlo, esto es muy importante. A pesar de que sacaba a los bancos de la ecuación, igual que este proyecto. Igual que, claro, pero generaba un pasivo, digamos, ¿no? Tú arrastrabas una deuda, ¿no? Y el segundo, tenía un tramo de cobro más alto, que estaba en el 10%. ¿Pero hoy el estudiante y sus familias no arrastran una deuda? No, hoy día con el CAE sí. No, digo con el proyecto nuevo. Es que con el FES... Digo, el nombre es distinto, claro, pero termina siendo una deuda igual, ¿no? Es una obligación de retribución, pero en punto de vista contable no es una deuda. ¿Y por qué es importante este punto de vista contable? Sí, ¿dónde está la diferencia? Para que no sea no parezca un eufemismo, digamos. Porque cuando tú tienes, y esto lo saben quienes hemos tenido deuda con los bancos, lo sabemos muy bien, que tú cuando vas a tu banco y tú tienes una deuda con tu banco y después le pides un hipotecario, él te dice usted tiene ya copada su carga de deuda. Y si bien el crédito que propuso Sebastián Piñera no era un crédito bancario, esto hay que reconocerlo y también se reconoció en su momento, sí tenía esto. Luego, excluía al 10% de mayores ingresos. No tenía posibilidad de aplicarse al 10% de mayor ingreso, lo dejaba solo. Y hay gente que no es millonaria. Tenía un corte más alto en la cuota, o sea, era una cuota que era más alta para las personas. Entonces, era un sistema que yo creo que tenía sus diferencias importantes, carecía de una política de condonación contundente y más cercana a las expectativas de la sociedad como la que hemos planteado nosotros. Ahora, dicho todo lo anterior, ¿significa que no hay elementos comunes? Por supuesto que sí los hay, y los había también con el proyecto que presentó la expresidenta Bachelet. Yo creo que estos comentarios nos permiten avanzar más rápido hacia un consenso en el Parlamento, reconociendo la diferencia de esta propuesta, que por supuesto va a estar abierta a la opinión que hagan distintos actores en la política, y está muy bien que así sea. Y el análisis político de lo que dice la hija del expresidente, esto de que hay que tener más visión de Estado, repito la cuña, ¿no? Nos hubiésemos ahorrado 12 años. ¿Qué opina de eso? Mire, ocurre que el proyecto que presentó el expresidente Piñera no tuvo tampoco mucho éxito en su propio sector, ¿no? Y hay algunas cosas que hizo el presidente Piñera que fueron en ese momento consideradas un avance, como la reducción de la tasa de interés, como poner un porcentaje, digamos, de tope respecto a tu ingreso, como contingente al ingreso. Todas esas cosas yo creo que a la larga le alivianaron el peso a las personas. Sí, lo colocaron en el fisco, porque eso eran subsidios del fisco. Y no existió, yo creo que uno de los problemas de esa propuesta es que no tenía digamos, un componente de condonación como el que tiene nuestro, porque nosotros estamos presentando dos cosas: un nuevo sistema de financiamiento y un plan de reorganización y condonación de la deuda. Podríamos presentar un nuevo sistema y meter a los antiguos deudores al nuevo simplemente. No tenemos una política de reorganización y condonación. No creo que hayamos perdido 12 años. Yo creo que se fueron dando distintas circunstancias que hicieron difícil el consenso. Tampoco fructiferó el proyecto que presentó la exmandataria, la presidenta Bachelet. ¿Por qué debiese funcionar este proyecto entonces? Porque yo creo que hoy día hay mayor consenso que el CAE debe ser superado. De hecho, esto es una de las razones por las cuales el proyecto del expresidente Piñera tampoco tuvo mucho eco en el propio sector de Chile Vamos, digamos, en la derecha, es porque en ese momento el CAE tenía importantes defensores. Hoy día yo creo que las voces que dicen que hay que mantener el CAE o reformar el CAE son muy pocas, digamos, son muy pocas, y yo creo que hoy día estamos en mejores condiciones para sacar adelante este proyecto. Ahora, yo podría hacer el argumento contrario de que quizás
el país podría haber salido de esto en otro momento, digamos, pero aún estamos a tiempo y creemos que esta es la oportunidad para hacerlo, y la oposición es muy consciente también que este es un proyecto que es un proyecto moderado, razonable, y que toma muchos de los elementos de lo que ellos mismos nos plantearon en el debate prelegislativo. Uno de ellos, una política para los que ya pagaron, cosa que en la propuesta del exmandatario no existía. Subsecretario, la Superintendencia de Educación está investigando a la Universidad San Sebastián tras el escándalo protagonizado por la ex ministra Marcela Cubillos. ¿Cuál es su mirada al respecto? Primero, señalar que desde la reforma educacional del año 2018 que presentó la expresidenta Bachelet, es la Superintendencia de Educación Superior el organismo que tiene las facultades fiscalizadoras, que antes estaban en el Ministerio. De hecho, se discutía si el Ministerio de Educación tenía o no tenía facultades fiscalizadoras. Entonces, hoy día la investigación está abierta por la Superintendencia de Educación Superior, que es un organismo independiente cuyo, autoridad máxima se elige a través de un sistema de alta dirección pública, es decir, no es designado de manera directa por el gobierno de turno. Dicho esto, le corresponde a la superintendencia definir la investigación que estime necesaria, y nosotros respetamos mucho ese papel institucional. Desde el punto de vista de la política pública, lo que nosotros quisiéramos señalar es que creemos que la ciudadanía tiene hoy día un estándar más alto de lo que exige cuando hay recursos públicos involucrados. Hay un estándar más alto. La gente piensa, y en nuestra opinión es correcto eso, que por ejemplo necesita saber en qué se gastan los recursos, cómo se gastan, y por eso este proyecto, no por el suceso específico que tú refieres, sino en general, ¿no? Porque en educación superior han habido otras dificultades también. Hemos tenido gente presa por comprar acreditaciones, han cerrado universidades muy grandes, han pasado varias cosas, la verdad. Entonces, lo que nosotros planteamos hoy día es que en este proyecto de fin del CAE, ¿no?, que las instituciones que reciban estos fondos públicos, sean gratuidad o FES, tienen que tener transparencia activa. La gente tiene derecho a entrar a un sitio web y a ver cuánto ganan los académicos, a ver la organigrama, a ver quiénes son los directivos, cuánto ganan, tiene derecho a eso, y luego tiene que haber un proceso de rendición de cuentas. Si nosotros damos recursos, las instituciones tienen que decirle al organismo competente, que en este caso es la Superintendencia de Educación Superior, en qué se los gastan. Y eso tiene que ser información pública para que la ciudadanía sepa. Creemos que con eso elevamos el estándar. Puede haber proyectos que son privados y legítimamente privados, está muy bien, pero cuando se financian con recursos públicos, hay que subir la vara, hay que subir el estándar. Ya la sociedad chilena piensa de otra, tiene exigencias más altas, y eso a nosotros nos parece muy bien. ¿Qué mirada tiene usted de las declaraciones que ha dado el rector de la Universidad de San Sebastián sobre el caso de Marcela Cubillos y la eventual caja pagadora que podría existir en esta universidad, lo que se está investigando, ¿no? Su mirada sobre el sueldo millonario de estos 17 millones brutos. Mire, es que, como le digo, una vez que la superintendencia ha abierto una investigación, nosotros cautelamos mucho la responsabilidad de un organismo independiente, por lo tanto evitaría referirme a una situación específica. Lo que sí le puedo decir es que la sociedad tiene derecho, cuando tiene la información de las remuneraciones de las personas, por ejemplo, en ese caso u otro, de meterse en un sitio web y ver cuánto gana la gente, se puede producir una situación de observación por parte de la sociedad de la legitimidad o no de esos pagos, ¿no? Por ejemplo, hay académicos que pueden tener una remuneración alta, probablemente asociados a su mérito, su desarrollo, su aporte profesional, y por lo tanto consideramos legítimo que la comunidad académica, como ha venido ocurriendo, discuta sobre si corresponde o no una remuneración determinada a determinada contraprestación o determinado currículum. Me parece que ese debate es legítimo, es una evaluación que finalmente tiene que hacer la sociedad, y en términos de ese caso específico, si corresponde o no, y si estaba en adecuación a su normativa interna, es algo que tiene que referir la superintendencia. Las instituciones, y eso lo planteó el superintendente, las instituciones de educación superior pueden establecerse normativas de manera autónoma, pero una vez que se establecen normativas, entre otras de contratación y de salario, tienen que respetarlas. Es decir, ellos tienen que respetar sus propias normas, y para eso tenemos una superintendencia que está evidenciando eso en este caso. Subsecretario, yo le quiero agradecer esta conversación, no sin antes hacer nuestra pregunta de rigor para el cierre. De cara a la discusión legislativa de este proyecto, ¿cómo ve el Chile que viene? Mire, yo tengo fe, tenía fe cuando luchábamos en las calles por el fin del CAE, y tengo fe ahora.
Creemos que nuestra propuesta es moderada, es razonable. Incluso si usted, yo lo he dicho también en otras declaraciones, lo hemos dicho, si yo retrocediera en el tiempo y nos presentara esta propuesta el propio año 2011, yo creo que se lo hubiéramos firmado. Y tengo una demostración, que firmamos un acuerdo el año 2005 con el exministro Vitar, que permitió que menos estudiantes de las universidades agrupadas en ese momento en la Confech tuvieran CAE. Y hoy día, por ejemplo, hay más CAE en universidades que estaban en otras universidades. Acá hay más fondos solidarios en las universidades que estaban en ese momento en la Confech. Y demostramos ya el 2005 que teníamos disposición de llegar a acuerdo, incluso cuando desde el movimiento estudiantil no teníamos total acuerdo con la otra persona, digamos, con la contraparte. Entonces creemos que es una propuesta moderada que va a permitir avances. Creo que un sector de la oposición ha reaccionado de manera adecuada, con prudencia. Yo creo que se han valorado los anuncios. Por supuesto que van a estar siendo objeto de críticas. Eso pasa en cualquier país democrático, de distintos sectores. Hoy día, por ejemplo, estuvimos con la Confederación de Estudiantes de Chile, con el ministro Cataldo, y la Confederación de Estudiantes de Chile nos dijo que el proyecto era un avance. En ese sentido estaban contentos por la presentación del proyecto por el fin del CAE y por supuesto ellos tenían sus puntos y lo iban a pelear en el Parlamento. Y a nosotros eso nos parece muy bien y creo que va a ser en el Parlamento finalmente que se van a procesar distintos planteamientos, ¿no? Por un lado, probablemente hay algún otro rector diciendo que debe haber más copago, hay algún otro dirigente estudiantil diciendo que debe haber menos copago, y de eso llegaremos a algún consenso y esto tendrá que ser ley. Yo tengo fe en ese proceso. ¿Por qué se presenta este proyecto a 2 semanas de una mega elección? Se lo planteo porque el timing ha generado ruido en la oposición, ha sido motivo de críticas. Bueno, mire, a mí me extraña la verdad eso porque ya desde el año pasado, en el ejercicio presupuestario anterior, el año 2023, el ministro Marcel dijo que antes del próximo ejercicio presupuestario, durante septiembre del año 2024, se iba a presentar este proyecto. Nos atrasamos unos días nomás porque se nos juntaron muchos proyectos de ley las últimas 2 semanas, pero al final lo hicimos. Entonces, esto es un plazo conocido hace un año. Y mire, se lo voy a decir de este modo. Yo creo que como ha sido la discusión política en este punto, esto no era una sandía calada. Esto ha sido difícil y va a ser difícil. Y el gobierno toma esta decisión no porque sea sencillo resolver este problema, sino porque es muy complejo. Porque nosotros los problemas los enfrentamos, como hay que hacerlo en la vida. Y yo estoy convencido que por eso lo vamos a sacar adelante, sin letra chica, diciéndole la verdad a las personas y teniendo buena fe. Porque yo creo que de buena fe, con los distintos actores de la educación superior, con los estudiantes, con las instituciones y con la oposición, podemos llegar a entendimiento. Lo hemos alcanzado en otras materias. Avanzamos las 40 horas, avanzamos en otros proyectos y creemos que es el momento ya de darle tranquilidad a las familias chilenas, de dar un nuevo horizonte a la institución de educación superior a través de un proceso de modernización y de dar vuelta a la página y de iniciar una etapa distinta para los que vienen. Subsecretario, muchas gracias por visitar hoy el Chile que viene. Muchas gracias. Ustedes pueden revisar nuestros cortes y destacados en todas las redes y pantallas de Súbela News y Súbela será hasta un próximo estreno.